Hola Caspar, ¿cómo estás? Hola Walter, ¿qué tal? Bien, bien. Mira, te he invitado hoy para que les cuentes a nuestros amigos de todo el mundo en qué se ha centrado MikroTik últimamente. Es una gran idea, Walter. Aunque no podamos reunirnos con todos vosotros personalmente, pero leemos vuestros comentarios en nuestro foro y en las redes sociales con mucha atención. Así es. Así que primero queríamos agradeceros vuestro apoyo. Permanecer unidos significa mucho en tiempos como este. Pero ahora vamos con las novedades. Bueno, empecemos con Internet de las cosas. En esta categoría ya habéis visto algunos productos nuestros para la red LoRa, pero ahora toca algo nuevo, el NOT. Sí, y el nombre mismo de este producto ya nos da una pista. Entonces el NOT o el nudo, si lo traducimos directamente, significa que este dispositivo pueda ayudarte a conectar todo tipo de cosas. Bueno, diferentes generaciones, diferentes interfaces, y no importa si tienes dispositivos que ya no se fabrican. O si estás usando la última tecnología que ha salido este año, incluso algunas soluciones personalizadas de tu técnico. El NOT puede ayudarte a integrarlos a todos. Bueno, entonces el NOT utiliza la tecnología de banda estrecha y categoría M. Es conexión celular de bajo coste y bajo ancho de banda. Es compatible con innumerables operadores de todo el mundo. Sí, el NOT puede monitorizar los GPIO de la placa, convertir el protocolo Modbus a TCP e incluso reenviar paquetes Bluetooth a redes TCP/IP. Y esto básicamente significa que el NOT ofrece conectividad inalámbrica a los sensores y actuadores cableados. Sí, se puede usar el NOT como un puente TCP desde sensores Modbus cableados, contadores eléctricos, relés y todo tipo de sensores. El NOT es compatible con los protocolos HTTPS y MQTT. Y esto significa que puedes recopilar los datos y enviarlos a la nube o a un servidor local, tan fácil. Y entonces, con interfaz Bluetooth puedes utilizar el NOT para el seguimiento de activos y la telemetría basada en anuncios de Bluetooth. Y funciona con cualquier formato de tags de Bluetooth, iBeacon, Eddystone y otros también. Y dispone de potentes filtros para reenviar solo los paquetes relevantes y ignorar otros. Pero veamos ahora algunos ejemplos de la vida real. Hay una empresa llamada Blyot y ayuda a hospitales mediante el aprendizaje automático y los sistemas modulares de localización en tiempo real. Y en la verdad ya están usando nuestro NOT. Sí, sí, lo hacen del siguiente modo. Imaginemos un hospital, un montón de activos caros moviéndose a través de enormes edificios. Y es herramientas, equipos, medicamentos, ¿sí? Exactamente. Y todo se mueve de un lado a otro todo el tiempo. Como es natural, los hospitales tienen que gastar muchos recursos en la comprobación del inventario. Bueno, y ojalá hubiera alguna forma. Bien, ahora la hay. Colocamos los tags de Bluetooth de bajo coste en todos los artículos importantes. Añadamos un dispositivo NOT en cada almacén. Ahora la dirección del hospital sabe siempre si el equipo ha vuelto a su sitio. Perfecto, Walter. ¿Y recuerdas lo de los sensores cableados? Bien, añadamos sensores de temperatura a los suministros médicos. Ahora el NOT puede ayudar también a realizar un seguimiento. Pues las posibilidades hay sin límites. Y me encanta la conexión celular de banda estrecha. Es que no solo puedes utilizarla como conexión reserva de bajo coste para tu Ethernet, puedes utilizar como canal de gestión principal para tu red. Eso supone un gran ahorro de dinero. Exactamente, Walter. El plan mensual de banda estrecha es mucho más barato que el de LTE. Por ejemplo, puedes gestionar una máquina expendedora alimentada por el NOT con sensores de temperatura y nivel de líquido con pocos megabytes al día. Así es. ¿Por qué gastar dinero extra en un ancho de banda que realmente no necesites? El NOT es un dispositivo realmente universal con numerosas opciones de conectividad y soporte de varios protocolos. Tiene Wi-Fi de 2.4 gigas, dos puertos Ethernet de 100 megas, también con alimentación a través Ethernet y un puerto de micro USB. Y no te olvides de los GPIO. Puedes usar el NOT para el control de relés, la conectividad lógica a sensores de entrada-salida, la medición de voltaje o la domática.
Bueno, y luego estará disponible versión separada del Note compatible con la red LoRa. Podrás usarlo como un gateway LoRa con enlace ascendente usando banda estrecha y categoría M. Esto ofrece una conectividad de bajo coste para los sensores LoRa en sitios remotos. Bueno, parece una estupenda forma de ahorrar tiempo y dinero. Pero ¿sabes lo que no ahorra ni tiempo ni dinero? ¿Te refieres a los cables, Walter? Sí, los cables. Imagina todo el tiempo que podrían ahorrar los administradores de sistemas si no tuvieran que instalar redes de cable una y otra vez. ¿Pasamos al siguiente producto? Y tanto, Caspers. Quiero hablar sobre una línea de productos muy especial. Nuestros primeros dispositivos 802.11AY. Y este es nuevo estándar para incluso distancias superiores, mayor velocidad y una mejor estabilidad. Bueno, es una nueva generación de CPEs de 60 GB y antenas sectoriales, equipos QB60 Pro, para que ahorres tiempo y dinero en instalaciones de cables. Sí, y existen dos dispositivos y empezamos con este, que es QB60 Pro AC y es un CPE que permite establecer conexiones punto a punto ultra rápidas a distancias de en torno a 1 kilómetro. Y eso no es todo. Hemos añadido compatibilidad con Canal 5 para que puedas alcanzar incluso mayores distancias si es necesario. En nuestras pruebas, con el QB60 Pro AC mantuvo fácilmente una conexión fiable por encima de 2.4 kilómetros, Okay. Walter. Unir dos ubicaciones nunca ha sido tan fácil. Y además, si necesitas conectar múltiples dispositivos, echa un vistazo a este equipo. Es una antena sectorial QBSA 60 Pro AC y puede alcanzar distancias de en torno a los 600 metros en modo punto a multipunto. Este dispositivo puede resultar muy útil para la gestión de eventos. La pandemia acabará algún día y cuando eso ocurra, querrás estar preparado. Totalmente. Desde espectáculos en directo, festivales, talleres, clínicas de vacunación y otros. No son necesarias las complejas instalaciones cableadas en todas las ubicaciones. Nuestra antena sectorial Cube portátil tiene todo lo que necesitas. Y igual que las QB anteriores, estas también incluyen conexión de reserva automática de 5 GB y se ha mejorado con un potente antena direccional, de manera que la gama de 5 GB puede competir con la de 60. Y la conmutación por error de 5 GB puede ser muy útil. La frecuencia de 60 GB no se ve afectada por el abaratado espectro inalámbrico. Es muy rápida y capaz, pero a veces puede presentar dificultades durante el mal tiempo, como tormenta fuerte. Así que vas a necesitar que tus dispositivos de 60 GB tengan una sólida conexión de reserva, Walter. Hablando de solidez, hemos mejorado la carcasa de la Cube para ofrecer una base de metal sólida con el fin de lograr un mejor montaje y mejores opciones de enfriamiento. Y es más sólida que nunca. Este factor de forma surgió para cuestiones de pura practicidad. Es resistente, discreta y compacta. Y vamos al último tema del día, las futuras redes móviles. 5G. Con tanta gente teletrabajando, los operadores móviles se enfrentan a nuevos requisitos de velocidad y estabilidad de la conexión. La respuesta es el 5G. Y hemos creado un único dispositivo que satisfará a la base de clientes más diversa. Estamos muy contentos y orgullosos de presentar el Chateau 5G. Es un equipo que tiene algo para todos, desde un hogar normal sin conocimientos tecnológicos hasta los grupos más avanzados de administradores de sistemas e ingenieros. Sí, y además el Chateau es un punto de acceso doméstico de alta velocidad y doble banda y compatible con LTE y 5G para una conexión a Internet rápida en cualquier lugar y cualquier momento. Y tú preguntas cómo de rápida, pues hasta 5 gigabits por segundo, en función de tu operador de telefonía móvil. Y la apariencia está genial, ¿verdad? El diseño encajará en cualquier lugar. No será necesario esconder su router detrás del televisor.
como hace mucha gente. Walter, ¿y dónde puedo conseguir uno de estos bonitos routers? Bueno, actualmente estamos trabajando con diferentes operadores de telefonía móvil de todo el mundo para desplegar la línea de productos 5G lo antes posible. Pero con tu ayuda y también con vuestra ayuda puede ocurrir incluso más rápido. Ponte en contacto y también vosotros poneos en contacto con su operador y muéstralos este producto. Bueno, el Chateau 5G es una gran opción para cualquier operador de móvil. En total hay 6 modelos diferentes con varias opciones de banda para cumplir con las normativas de frecuencia de los distintos países. Podemos personalizar las marcas impresas, ofrecemos una variedad de etiquetas y lo mejor de todo es que Chateau se puede integrar fácilmente dentro del propio sistema del operador. Sí, de acuerdo. La tecnología TR69 es una pura bendición. Hablamos de herramientas personalizadas de gestión de clientes remotos, como la configuración del enrutador a través de la misma página web que se utiliza para pagar la factura del móvil. Y por supuesto, nuestro sistema operativo RouterOS sigue ahí con la absoluta flexibilidad que nuestros usuarios conocen y adoran mucho. Pero puede ser que algunos clientes valoren un proceso simple y agilizado sin todas las opciones. El Chateau puede ofrecerlo. Clientes felices, operadores de móvil también felices. Sí, me parece que este año es el momento de disfrutar de una gran red sin compromisos, las opciones seguras del teletrabajo y una conexión a Internet rapidísima. Esto ya no son un lujo, son una necesidad. Pasa esta información a tu operador y vosotros también, pasadlo y nosotros encargaremos del resto. Bueno, y eso es todo por hoy. Espero que estéis emocionados con los nuevos productos porque nosotros, sin duda, hemos disfrutado fabricándolos y aún queda por llegar. Tenemos grandes planes para este año. Como siempre, poneos en contacto con su distribuidor local para obtener más información. Venid a nuestro foro para pasar un rato y cuidaos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.